never slow up, no I don't take shit, I got no love. Tras la finalización de tanto My Hero Academia como de Jujutsu Kaisen, creo que sin miedo a equivocarme me atrevo a decir que Black Clover es el mejor shonen de los 3 de la generación del 2010 que nacieron en la Shonen Jump después de que técnicamente agarraron fuerzas después de que Bleach y Naruto terminaron, pero Black Clover es el mejor manga shonen que hubo en todo este tiempo. Los personajes evolucionan constantemente, todo tiene una cierta coherencia, a pesar de que hay magia, se mantiene cierta coherencia dentro de la obra, lo cual es algo que debemos agradecer. Hay un buen plot twist, el plot twist del demonio, los personajes son consistentes, todos evolucionan al paso de la historia, unos más, otros menos, pero el hecho de que los personajes evolucionan y van acorde a todo lo que va desarrollándose en la historia, me parece que es algo muy bueno porque no se quedan estancados y personajes random como los hermanos de Noel dan sorpresas incluso. Lo bueno de Black Clover es que evoluciona al paso del tiempo y es algo que debemos agradecer. En este video me gustaría hablar de todo lo que va compuesto desde el inicio de Black Clover hasta el final del arco de la pica, que es simplemente cine. Todo lo que vemos en todo ese transcurso es simplemente cine, desde que inicia Black Clover hasta el final del arco de la pica. Sin más nada que decir, que comience el video. Primero que nada vamos a hablar de los arcos que componen Black Clover. El arco de la aldea Saucy, donde se nos presenta Magna. Después está el arco de la mazmorra, donde se nos presenta a Luke y también se nos presenta toda la trama del Reino del Diamante con Mars y el sujeto que supuestamente Yami cortó en el pasado. El arco del ataque a la capital, también se nos presentan a varios personajes nuevos, tales como el Capitán Nocel, la Capitana Charlotte, el Capitán Fuego León, el cual era el plan del objetivo del Ojo de la Noche Blanca. También se nos presentan a algunos otros miembros como los NPCs de Amanecer Dorado, Leopold, uno de los mejores personajes fuera de los Toros Negros, Sol, la única miembro relevante de las Rosas Azules, y los fastidiosos hermanos de Noel, que también ver un poco de Charmy, o uno de los miembros de los Toros Negros. Pasamos al arco de la triple cita, es decir, planea una cita triple con él, Luke y Asta, pero al final Asta termina haciendo buena amistad con la chica con la que iba a hacer la cita, o sea Scarlett, y esta le invita a pasar unos días en su casa para acercarse, ustedes me entienden, pero las cosas no resultan como tal, ya que todos los niños de la aldea son secuestrados por Ojo de la Noche Blanca para robar el poder mágico. Aquí también se nos presenta a Gauche, que empezó siendo un Bakugo, pero al final el tipo terminó cayendo bien y gracias a él fue que derrotaron a Lid. Y también vimos el poder del Capitán Yami, el cual fue espectacular. Vimos la llegada de Jack, Nocel y Charlotte al campo de batalla. Se nos presentó al tercer ojo y todo terminó en una buena pelea. El templo submarino es uno de los mejores arcos que me he visto. Y cómo me encanta cuando todos los personajes tienen un momento de importancia, o tienen una pelea, o tienen un apoyo que ayuda a ganar alguna pelea. Así es como se trata un elenco de personajes donde todos tienen que hacer algo, no simplemente quedarse ahí parados viendo a la nada. La pelea con Beto fue espectacular. En el bosque de las brujas se juntan dos tramas, se juntan la trama del diamante, la cual no está muy explorada, y la trama de Ojo de la Noche Blanca, que está liderados por Fana. Tienen una lucha muy fuerte contra Fana y Salamander, en la cual terminan ganando por pura suerte. Luego se enfrentan a Ladros, uno de los generales fulgurantes del diamante. Mars demuestra tener un gran desarrollo de personaje. Fana se la dejan de controlar y los otros miembros del diamante que están del lado de nuestros protagonistas, la verdad es que lo hicieron bien. La del pelo negro me cae un poquito mal, pero los otros dos están muy bien. La reina de las brujas, la verdad es que al final me decepcionó un poco, a pesar de que mostró un poder aterrador y que pudo haber matado a todos. El arco de los caballeros reales, no sé por qué a muchos no les gusta este arco, a mí me encantó. Bueno, lo único que no me gustó fue la pelea final entre Juno y Real, porque hay que ser honesto, esa pelea la única razón de existencia que tiene es mostrar un power a Juno. Del resto no tiene validación por ningún lado. Rilf debió haber ganado ese torneo. Juno nada más ganó porque el guión lo ayudó, pero Rilf era el que merecía ganar ese torneo. ¿Y qué más vemos en este torneo? Vemos todo el arco de personajes de Finral con Langris, vemos buenas peleas de Asta contra Magna, entre otras cosas. Se nos presenta el increíble personaje de Sora y se nos muestra un poco más de los demás órdenes de caballería que hasta ahora habían sido bastante discretas. Luke también se luce bastante, Magna también, entre otros, pero el que se robó el show definitivamente fue Finral.
Y llegamos a la conclusión de toda esta saga de los elfos. Mereoleona comanda un equipo de los caballeros reales hacia la guarida de Ojos de la Noche Blanca. Se enfrentan al último miembro del Tercer Ojo, Ria, que la verdad al final me decepcionó mucho, ya que cuando se mostró el plot twist del demonio, el tipo ya no sirvió para nada y ni siquiera peleó. Mereoleona le dio la madre paliza de su vida. Y cuando se liberaron todos los elfos, la cosa sí se puso fea, porque todos tuvieron que enfrentar a los elfos. Mereoleona usó todo su maná enfrentando a un grupo de elfos. Asta y Sora tuvieron que llegar a rescatarla. Nocel y los demás tuvieron que escapar de la guarida de Ojos de la Noche Blanca. Luke se pasó al bando enemigo, entre otros. Juno fue el único que pudo resistir el control de los elfos. Y el momento de entrar al Castillo de la Oscuridad, Jack y Yami se adelantan, mientras que los demás van detrás de ellos. Se enfrentan al demonio. El mejor plot twist que he visto. O sea, este plot twist es mucho mejor que el del Sexo Negro y Kaguya. Y esas son palabras mayores, porque ese es uno de los plot twists más malos de la historia del shonen. Por lo menos tal y como dijo el demonio. Él engañó a los elfos, engañó a los humanos, mintió, engañó e hizo y deshizo todo este relajo para hacer lo que él quería y obtener un cuerpo físico y un grimorio. Es espectacular, y al final le ganaron fue porque el tipo se confió. Yami le hizo un corte dimensional y entre Juno y Asta le dieron el golpe final. El tipo estaba demasiado roto y estaba tan confiado que fue eso lo que lo derrotó, el exceso de confianza. Y con respecto al final y es toda esa trampa que le hicieron a Asta para utilizarlo como chivo expiatorio de todo lo ocurrido en el reino a manos de este tal Damnatio, me parece bien que nobles quieran utilizar un chivo expiatorio, pero o sea, ¿por qué solamente están culpando a Asta? Que en teoría no deberían culpar a todos los que se pasaron de bando, solamente querían culpar a Asta. Me parece un poco ilógico, ya que técnicamente la mitad de los caballeros mágicos se pasaron al bando enemigo. Los deberían juzgar a todos, no solamente a Asta. El arco del corazón como un arco de transición para entrenamiento me parece perfecto, ya que amplía más el concepto de la magia en Black Clover, lo cual debería dedicarle un video, que es bastante interesante cómo aplican la magia aquí. Y la verdad es que el arco del corazón tiene su rol de ser un arco de entrenamiento, lo cual ayuda bastante, porque vemos como Asta, que no podía volar en escobas, ahora puede utilizar sus espadas para volar con los demás, lo cual me parece algo bueno, ya que Asta aprendió un poco más a controlar su antimagia. Los demás también evolucionaron sus poderes, aprendieron todo esto de las fórmulas de magia. Es bastante interesante, y todo lo que hicieron en el arco del corazón dio bases a todo lo que vimos más adelante. El arco de la pica empezó con la presentación de la triada oscura, una triada que la verdad, tanto Dante como Vanica como villanos, la verdad es que son mediocres, pero mediocres. Pero por otro lado, Zenon sí es un verdadero villano. Por lo menos este es una versión trágica de Juno. Es lo que sería Juno si todo en la vida le hubiese salido mal. Del mismo modo, Morris, Lucifero y Mellícula, a pesar de que no son la gran cosa, por lo menos sí se puede decir que son buenos villanos y dieron la talla de cierta forma. Por lo menos ellos fueron una amenaza más problemática que Dante y Vanica. Los personajes de Black Clover en su gran mayoría me gustaron, excepto dos. Uno es Seke y el otro es Mimosa. El primero yo no entiendo su razón de existir, o sea, es súper soso y lo único que está ahí es para hacer un chiste de fuja y tonterías así, y chistes de mujeres, pero son chistes bien malos. El otro es Mimosa y ay no, Mimosa, yo no entiendo la razón de existencia de este personaje. O sea, aparentemente es una especie de Orihime, solo que sin carisma ni gracia. No tiene nada de lo que hacía bueno Orihime, así que no entiendo su razón de existir. Klaus ni me gusta ni me disgusta, digamos que está bien. Los del diamante la verdad es que sí me gustaron, excepto la del pelo negro que se me hacía un poquito antipática. El del cabello rojo estuvo genial. Mars, el mejor personaje de los del diamante, y la bruja también, que era la esposa del tipo pelirrojo. También eran bastante entretenidos todos. Amanecer Dorado eran puros random, menos Langris, que era el mejor personaje de ellos, y Juno, claro, y Vengeance. Leopold es un gran personaje, junto a sus hermanos son de los mejores personajes después de los toros negros de todo Black Clover, definitivamente. Los hermanos de Noel, como me encantó cuando Noel humilló a Solid, y a la otra, la Nebra, fue humillada durante el ataque de los elfos a la capital. La chica feminista de las rosas azules, la verdad es que ni me gusta ni me disgusta tampoco. Digamos que está ok, supongo, tuvo algo de evolución por lo menos, creo.
Hiato y Kaono la verdad es que también estuvieron geniales. Lo mejor del templo submarino fue un poco feo lo que Beto les hizo, pero la verdad, cuando se recuperaron, la verdad es que me gustó, gracias a la magia de sangre de la reina de las brujas. Otros personajes secundarios, la hermana mayor de los niños, la abuelita la hermana de Gauche, estuvieron geniales también. Me gustaron sus participaciones, fueron sencillas pero estuvieron bien. La familia de Asti y Juno de la aldea de Hage, la hermana y el padre y los niños, estuvieron bien, cumplen su función de ser los familiares de los protas. El hermano de Mimosa me pareció mucho mejor personaje que la propia Mimosa, o sea, apareció menos y tuvo más evolución de personaje en poco tiempo que la propia Mimosa, que apareció en el doble o en el triple de capítulo. Los capitanes, a ver, el de las orcas moradas era un NPC, la verdad es que ni fu ni fa. La capitana Dorothy me gustó su magia de sueños y su mundo donde todo lo que se imagina se vuelve realidad, estuvo genial. Nozel me cae un poquito mal, pero al final como que me empezó a caer mejor. La capitana Charlotte es genial, su poder de enredaderas eran temibles. El capitán Jack también me gustaba su magia de corte, era bastante original y la manera en la que luchaba era muy bien, ya que entre más lanzaba cortes, más se adaptaba y más puede cortar lo que sea. Rill y su magia de ilustración también me gustó bastante. Fuego León y Meroleona, dos de los mejores personajes secundarios que tiene Black Clover definitivamente, aunque Fuego León la verdad es que en retrospectiva el tipo no es que haya hecho mucho, a diferencia de Meroleona, que cada vez que aparecía en pantalla se robaba el show completamente. Sin duda al final fue de lo mejor cuando se enfrentaron a Lucifero. Los Toros Negros. Los Toros Negros, como un grupo protagónico del shonen, sin duda alguna son de los mejores que existen. Por ejemplo, los de la clase 1A de My Hero Academia no les llegan ni a los talones. Los Toros Negros son increíbles. Desde Gordon y Gray, Gauche, Henry, Sora, Nero, hasta Magna, Luke, Finral, Vanessa, Charmy, Noel, hasta Natch tiene lo suyo. Todos los Toros Negros participan en todos los arcos, tienen peleas en grupo, nadie se queda de brazos cruzados. Esto es lo mejor que hay cuando se hace un elenco de personajes, donde todos aportan, nadie se queda de brazos cruzados, todos tienen desarrollo de personajes, todos tienen su mini arco. Todos los Toros Negros son increíbles, no hay ni uno que sea malo. Definitivamente los Toros Negros son de los mejores grupos protagónicos del shonen. Hasta me atrevería a decir que son mejores que los Mugiwara, porque los Mugiwaras a veces como que se sienten estancados y están flanderizados. En cambio los Toros Negros no es el caso. Y es que a ver, yo sé que los Toros Negros se componen de varios clichés, pero por lo menos son clichés que se les ha sacado provecho y el autor ha sabido cómo llevar esos clichés por buen camino y no simplemente quedarse en el cliché. Eso es algo que debemos agradecer, porque son personajes estereotipados, pero por lo menos no se quedan solo con el estereotipo, van más allá. Eso es lo bueno de los Toros Negros, que no se quedan ahí en el estereotipo, van más allá. Oh, el increíble Yami Sukehiro, el mejor mentor que he visto en un shonen últimamente. Quiere a todos sus Toros Negros por igual, nunca pone a uno por encima del otro y tampoco tiene favoritismo. No como otros maestros del shonen, ¿verdad, Kakashi? Que nada más te importaba Sasuke. Con respecto a Julius, que creo que ya se dieron cuenta que no lo mencioné, es que me estoy guardando mis opiniones sobre él. En general me gustó todo su amor por la magia, conocer nuevos hechizos, etcétera, etcétera. Sus poderes de tiempo fueron muy interesantes, cómo salvó todo el reino también. Pero ahora se convirtió en niño y según final de Black Clover. Y por eso me estoy guardando mis opiniones completas sobre él. Necesito más contexto. De los villanos, a ver, Balthus y Rades, la verdad es que son los peores villanos de todo Black Clover. Son insípidos, nunca lograron nada y al final nunca pudieron cumplir su venganza. Perdedores completamente. La reina de las brujas, la verdad no sé qué decir de ella, ya que aparentemente iba a ser la villana final del bosque de las brujas, pero al final como que se aburrió y dejó escapar a todos. Patrick tuvo muchas altas y bajas, ya que pasó de ser un buen villano a uno mediocre, a uno tipo que se dejó manipular, aunque la parte de la manipulación estuvo muy bien, ya que el demonio le dijo todas sus verdades en su cara y lo convirtió en un elfo oscuro. Dio bastantes problemas por un rato, pero después el tipo recapacitó y la cosa agarró otro rumbo. Los miembros del tercer ojo, a ver, Beto y Fana,
estuvieron increíbles, ya que ellos fueron antagonistas del Templo Submarino y del Bosque de las Brujas. Y no tengo nada que quejarme de ellos, ya que sus peleas contra los toros negros estuvieron muy bien, sobre todo la de Beto, que fue increíble. Con respecto a Ria, la verdad es que yo esperaba más de él. Tenía una de las magias más interesantes, la de poder copiar lo que sea, o sea, literalmente copiaba todas las magias, casi que no copió también la antimagia de Asta, pero al final su desenlace fue bastante decepcionante, ya que el demonio lo tomó por sorpresa y prácticamente lo derrotó, aunque bueno, no lo mató, lo cual fue decepcionante, pero ajá. El demonio Zack, el mejor villano de todo lo que llevó la saga de los elfos. El tipo tuvo el mejor plot twist del todo. Se reveló como el villano del arco de los elfos que manipuló a todos con tal de conseguir un cuerpo físico y un grimorio. Lo hizo todo bien. Por otro lado tenemos a la Triada Oscura, que como ya dije anteriormente, tanto Dante como Vanica son sumamente patéticos como villanos. Después tenemos a Morris, Lucifero y Mellícula, que la verdad están bien, no son súper maravillosos, pero por lo menos cumplieron un rol de villano relativamente decente. Y por último tenemos a Zenon, sin duda alguna fue el mejor villano de todo lo que conllevó el arco de la pica y la Triada Oscura. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Para mí, sin duda alguna, Black Clover es el mejor manga shonen de los 3 de la generación del 2010, es decir, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero y el propio Black Clover. La verdad es que Black Clover es mucho mejor que los otros dos, porque tenemos un desarrollo constante de todos los personajes, la cosa va coherente de un arco a otro, no hay cosas sacadas de la manga, a pesar de que aquí existe la magia. Otra cosa muy importante es que el elenco de personajes principal es importante y no los tratan como si fueran NPCs que simplemente están ahí para existir y no aportar nada, ya que los toros negros, a diferencia de los hechiceros o la clase 1A, ellos aportan en todos los arcos donde participan, hacen algo, no se quedan de brazos cruzados. Tal vez no tengan batallas uno contra uno, pero por lo menos están ahí para ayudar, para apoyar y ser una mano extra en la batalla contra algún villano. No se quedan de brazos cruzados como si lo hacen los de los otros dos mangas que ya mencioné. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video.